Buenas tardes. Para mí es un gran honor ser aquí con vosotros y buscar ayudar a esa revolución en un enfrentamiento muy duro y difícil. Y yo voy a buscar ayudar desde mis experiencias de guerras anteriores y golpes suaves anteriores también. Hay aspectos ahora de esa situación que yo no tenía la posibilidad de profundizar porque fue muy consciente que son las formas nuevas de la guerra global, pero nuestro equipo de investigación en Bruselas es tan pequeño que hay demasiado trabajo y falta para profundizar lo que es necesario. En realidad somos 3, pero vamos a buscar ayudar como es posible y quiero presentar 12 observaciones breves sobre esa situación en su contexto global. En primer lugar, ¿cuáles son los cambios de las formas de guerra? Segundo, la relación tras guerra y guerra no declarada, como aquí, y la información. 3, ¿por qué es una preocupación para Venezuela? 4, los métodos de desinformación. 5, cómo funciona el enemigo. 6, cómo se esconde el enemigo. 7, cómo evoluciona en sus métodos. 8, el papel de los rumores y de la acción en Facebook, Twitter, etc. 9, ¿quién organiza las rumores? 10, ¿quién financia las rumores y la tecnología detrás? 11, tenemos soluciones. Y 12, propuestas personales. Gracias para su paciencia y también para perdonar mis errores en este idioma. Tengo una buena noticia, y diciendo esto, vosotros piensan automáticamente, él tiene también una mala noticia, de verdad. La buena noticia es que el presupuesto militar de los Estados Unidos está en declive este año, es decir, que el ejército de 522,000 soldados se va a reducir a 450,000 soldados, porque es demasiado costoso para un país en bancarrota económica y financiera y porque también no hay un apoyo suficiente en el mundo para guerras directas. La mala noticia es que el presupuesto para la guerra paralela, no declarada, el presupuesto de los Special Operation Forces triplicó los 10 últimos años, triplicó. La guerra no declarado, no convencional, es decir, ahora tenemos centros de agresión de las fuerzas de Estados Unidos para cada gran continente, PACOM para el Asia, AFRICOM y también SOUTHCOM para América Latina. Pero las agresiones, y eso fue presentado oficialmente por el ministro de la Guerra, Chuck Hagel, diciendo que hay que ser más discreto, que hay que entrenar fuerzas
de otros países, aunque se trata de dictaduras horribles. Hay que enforzar el papel de las bases militares, hay que enforzar el papel de los, se dice, drones, los aviones que matan sin pilotas, y también triplicó el presupuesto para la cyber war, la guerra informática. Israel también tiene un ministro de la propaganda a través de Internet, se llama Asbara, muy activo. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos? Mi segunda observación es que no es posible ganar una guerra militar sin la participación del pueblo, porque la relación de fuerzas con el imperio es desigual, y entonces no es posible de ganar sin las fuerzas del pueblo, sin la guerra popular. También no es posible ganar la guerra, declarada o no, yo considero el golpe suave como una forma de guerra, no es posible ganar esa guerra sin ganar la guerra mediática. Y eso no es nuevo. Puede ser una gran ilusión a pensar que lo que aparece aquí ahora, este año, esos últimos años en Venezuela, es un caso aislado y inédito, no. En realidad, es la repetición y la profundización de una gran tradición de manipulación de la opinión pública. Empezó con la Primera Guerra Mundial, 10 millones de víctimas, y en realidad cada guerra empieza con una mentira. Empieza con una mentira para provocar que la opinión pública va a aceptar esa guerra o considerar esa guerra como inevitable porque hay un fenómeno ocurrido que el adversario es un terrorista, un dictador, tiene armas, bla, bla, bla. Y eso es una tradición. La Primera Guerra Mundial fue la defensa de la patria en Francia contra el agresor de Alemania y en Alemania la defensa de la patria contra el agresor de Francia. Con el resultado, 10 millones de víctimas, obreros, trabajadores, campesinos, matados en realidad por las ganancias de las multinacionales de Francia, de Alemania y de Gran Bretaña, y también para la cuestión de saber cuál va a ser la potencia que controla África y sus recursos. Papel de la guerra mediática también con Hitler y su utilización de la radio para convencer al pueblo alemán que hay una gran amenaza contra Alemania y que son víctimas y hay que defenderse. También una mentira para empezar la guerra contra Vietnam. Washington pretendiendo que Vietnam ha atacado 2 naves en la mar de Tonkin. Completa invención después se confirma, pero eso es el pretexto. También invención de un gran genocidio y 4.000 cadáveres en Timișoara para preparar la opinión a la contrarrevolución en Rumania. También pretexto para invadir a Panamá en 89, diciendo que se trata de buscar a un traficante de drogas, cuando el principal traficante institucional de drogas está naturalmente los Estados Unidos mismos. Después, invasión de Irak, pretendiendo que se cometen atrocidades en Kuwait, que por ejemplo el ejército de iraquí han robado 30 o 40 incubadores, un crimen horrible, cuando en realidad nada ocurrió y se sabe después y demasiado tarde. Agresión contra Yugoslavia, pretendiendo que hay campos de concentración y de exterminación, etc. Y después, en el caso de Kosovo, pretendió que hay un genocidio y después no es vero,
es una fabricación made in Hollywood, pero es demasiado tarde también. Nueva guerra contra Irak, armas de destrucción masiva, Colin Powell a la ONU, armas químicas aquí, azúcar. Lo mismo contra Gaza, lo mismo contra Libia, lo mismo contra Siria, ahora Ucrania, con una mentira que el gobierno ha tirado y matando decenas y decenas de gente, cuando en realidad se trata de un fenómeno bien conocido de los venezolanos, snipers, francotiradores, arriba, tirando en los dos campos para tener un pretexto para un golpe de Estado como ocurrió en Ucrania con éxito y como ocurrió en Venezuela con derrota de los golpistas. Esa cuestión de las mentiras mediáticas, naturalmente, los venezolanos la conocen bien. 2002, francotiradores para justificar un golpe de Estado. 2003, pretendiendo que se trata, como así fue presentado en el occidente, en Europa, Estados Unidos, pretendiendo que se trata de una huelga de los obreros contra Chávez, contra el régimen, bla, bla. 2004, también dudas sobre la victoria al referendo. Después, Chávez es un antisemita, un narcotraficante, cierra totalmente los medios de comunicación. Eso es la manera a presentar y a justificar diversas tentativas de agresión y de golpe de Estado. Ahora, los incidentes con esa extrema derecha, las guarimbas, aplican el mismo mecanismo, presentar el agresor como la víctima. En mi país, en mi continente, aquí, ¿qué pasa? El país es un caos total, nada funciona y falta de alimentos, bien. Cuando la ONU proclama que ese país está el más avanzado en la lucha contra el hambre, pero naturalmente todo esto está censurado en mi país. Y en realidad, lo que pasa aquí ahora no es un fenómeno que es una sorpresa. En ese libro, Los 7 pecados de Hugo Chávez, yo escribió en 2009, escenarios de agresión y de desinformación, golpe de Estado militar, civil o invasión, varios escenarios a considerar si hay una nueva intervención estadounidense contra la revolución bolivariana, pero todos esos escenarios incluyen los ingredientes siguientes. 1. Preparar psicológicamente a la población con un trabajo a largo plazo. Segundo, crear incidentes como en 2002 para empujar a Chávez a la represión. Tercero, montar una campaña de mentiras mediáticas para neutralizar la opinión internacional. Para que tal escenario tenga éxito, escribió en 5 años antes, se necesitan 2 condiciones. Que el apoyo popular a Chávez se debilite. Segundo, que la opinión internacional quede pasiva. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? En el caso de esos incidentes y cuando se termina con una derrota para la extrema derecha, ¿cómo vamos a reaccionar a los próximos incidentes, las próximas provocaciones, año próximo o quizás? Vamos a reaccionar inmediatamente, de manera eficaz. También vamos a prevenir esas provocaciones y en ese sentido hay que estudiar los métodos
de manipulación de la opinión pública internacional para que la opinión no entienda de qué se trata en ese conflicto. Ese punto es fundamental. Y eso se ve en cada gran guerra, cada gran conflicto colonial, norte-sur. 5 principios de la propaganda de guerra. Yo no tengo aquí el tiempo para profundizar, pero hay que mencionar, porque es posible reconocer el funcionamiento de esos principios de propaganda de guerra en cada guerra. Cuando tú eres un gobierno de Washington, naturalmente tú no puedes decir vamos a atacar este país porque hay petróleo, o porque gas, o porque ese país es estratégico. Naturalmente la opinión no va a apoyar. Bien, entonces hay que presentar una ficción, una versión que justifica la guerra. Y para esos 5 principios, en primer lugar, ocultar los intereses económicos. Todas las guerras de Estados Unidos y Europa son humanitarias, democráticas, contra armas de destrucción masiva, contra terrorismo, narcotráfico, etcétera, etcétera. Según, ocultar la historia, ocultar lo que ha pasado en esta región, lo que el colonialismo y el neocolonialismo han cometido, porque la gente son pobres, porque hay una división, porque hay conflictos de religión y otros, en realidad con una gran excitación de las potencias colonialistas. Número 3, satanizar. Presentar el enemigo, y naturalmente no todo un pueblo puede ser enemigo, entonces hay que concentrar en un líder. El problema de Venezuela no es su pueblo, el problema es Chávez o Maduro. Y en todos los países hay que concentrar sobre un líder o un grupo de líderes y presentarlos como un gran peligro, una amenaza terrorista, dictaduras, etcétera, etcétera. Principio 4, invertir el agresor y la víctima. Siempre presentarse como los defensores de las víctimas, cuando en realidad las potencias colonialistas apoyan, forman, organizan, financian los reales agresores. Invertir. Y principio número 5, el monopolio, es decir, impedir que la otra versión, la versión del pueblo agredido, se puede presentar en los medios de comunicación y que la gente, los ciudadanos, los trabajadores del mundo pueden decidir cuál es la buena versión. Hay únicamente una versión. Esos son los 5 principios de propaganda de guerra aplicados en cada gran conflicto. Me parece un ejercicio muy interesante para cada persona a estudiar un conflicto y a ver si se verifica. La pregunta después es, si los medios mentiran de esa manera cada gran conflicto, ¿es casualmente, es una coincidencia o está organizado? Y la cuestión es, conocemos bastante nuestro enemigo, su estrategia, sus fuerzas, sus métodos. En la guerra mediática, la indignación no está suficiente, no es muy útil en realidad. Lo que es útil es la ciencia, el conocimiento del enemigo, es decir, en primer lugar, cuál es su objetivo. Y en ese sentido, quiero recomendar un libro de un general del ejército británico que fue un dirigente de la lucha anticolonialista en Kenia, Malasia, etc. Y como tenía éxito, fue enviado por Londres en Irlanda, donde había una guerra colonial en la realidad,
una guerra colonial, la ocupación de Gran Bretaña de en primer lugar de toda la Irlanda y después de una parte. Y en el año 70, el general Kitson está enviado en Irlanda porque hay un gran problema, hay una resistencia armada también, una resistencia popular muy fuerte. Y Kitson es un general, explica que la represión no es suficiente y no es la principal arma. La represión, dice ese general, no puede ganar. Para ganar, Kitson explica, necesitamos organizar una campaña para ganar los espíritus de la gente. Eso es llamado por Kitson la guerra psicológica estratégica. Y los métodos son muy interesantes, porque se puede reconocer también ahora en cada gran conflicto. 12 métodos de Kitson. En primer lugar, formar todos los cuadros importantes de los ministerios, ejército, etc., a las técnicas de manipulación psicológicas de la opinión, en inglés PsyOps. Segundo, organizar bandas que van a organizar golpes y provocaciones y delitos y que se van a atribuir al enemigo. Tercer, emplear las fuerzas especiales, SAS en Gran Bretaña, que van a realizar atentados y que se van también a atribuir al enemigo para aumentar la tensión y justificar la represión. 4, crear diversiones, por ejemplo, pretendo que hay una guerra de religiones. 5, fabricar falsos documentos, black propaganda, que se va a atribuir al enemigo para desacreditar al enemigo. 6, infiltrar agentes o reclutar a traidores en las organizaciones del enemigo para desacreditar o para organizar divisiones. 7, militarizar la información de la BBC, censurar totalmente el punto de vista del enemigo. 8, filtrar la información a destinación de la prensa internacional y tener cómplices en la prensa internacional. 9, ofrecer a los medios documentos fotográficos para influenciar a la opinión. 10, utilizar periodistas como espiones en el terreno. 11, utilizar la música para atraer a los jóvenes con un mensaje que aparentemente no es político, pero en realidad sí. Y 12, y último, organizar y popularizar falsos movimientos espontáneos que se van a presentar como neutrales, independientes, que en realidad son financiadas y dirigidas por la CIA. En ese caso por los servicios británicos, pero Kitson en realidad es el padre espiritual de la CIA y de todos los métodos de los servicios modernos. El interesante es que con eso se ve que Kitson, la represión, utiliza fuerzas irregulares, no son el ejército o las fuerzas de represión, son fuerzas oficiosas. También ahora, Kitson escribió eso 40 años antes, ahora tenemos otras formas de fuerzas oficiales que son las ONGs, las organizaciones que se pretenden no gubernamentales, que en realidad en su gran mayoría están financiadas y dirigidas por esos gobiernos, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, AVAS, etcétera, etcétera. Hay muchos. Lo interesante es que esa estrategia tiene como objetivo a dividir y aislar al enemigo, es decir, dividir
el pueblo venezolano y su revolución de los otros pueblos del mundo, que en realidad tiene el mismo interés que Venezuela, que es esa revolución va a lograr, que va a ser un ejemplo, que va a cambiar la relación de fuerzas en América Latina y en el mundo, y que también va a ser una inspiración, porque los mismos problemas de pobreza, de dependencia, de explotación, de saqueo de los recursos, de miseria, existen en el mundo árabe, donde hay petróleo, pero únicamente para los ricos, en África, donde hay muchas y muchas materias primas, recursos naturales, pero únicamente para las multinacionales, y también en Europa, donde la pobreza está creciendo y creciendo. En mi país hay muchos pobres, hay gente que no pueden pagar al médico. Aislar el pueblo venezolano, los pueblos de América Latina, de los otros pueblos del mundo. Y cuando yo digo que el pueblo es el enemigo, eso no es una exageración, disculpe. Y Kitson lo dice su mismo. Kitson dice, la guerra psicológica estratégica tiene objetivos a largo plazo y principalmente políticos. El objetivo es destruir la voluntad del enemigo o de un grupo de enemigo y de reducir su capacidad para hacer la guerra. La guerra psicológica estratégica puede ser dirigida contra el partido político dominante en el país enemigo, contra el gobierno y contra la población entera. La guerra psicológica estratégica está dirigida contra toda la población de un país. Y eso está planificado y controlado por la autoridad más alta. Eso es la demostración que no es una coincidencia, que no es casual, es una estrategia. Los pueblos son los enemigos, todos los pueblos. Pero naturalmente el enemigo tiene que esconderse. Y si puedo hablar un momento de mi experiencia personal, yo fui en Yugoslavia, en Belgrado, en 95, y yo visito un pequeño anti-war center, centro antiguerra, en Belgrado. Parecía un poquito anarquista, y fue durante la guerra contra Yugoslavia, y yo fui muy perplejo, ¿qué pasa aquí? Quiero encontrar la directriz, lo hablo, y la directriz me dice, no, yo pregunto a la directriz, ok, vosotros hablan mucho contra el ejército Yugoslavia, contra Milosevic, bien, y nunca vosotros hablan contra la OTAN, que está bombardeando. No, ¿por qué? La OTAN es una fuerza muy militarista, ¿no? Y la persona no contesta, bla, bla. Cuando yo estoy saliendo del centro, yo veo una pequeña, no sé cómo se dice, un board, una placa al muro, y en esa placa yo puedo leer, el centro tiene agradecimiento a la National Endowments for Democracy. Y en ese momento no conozco la National Endowments for Democracy, no sé qué es, bien, pero lo noto en mi pequeño cuaderno. Y cuando regreso en Bruselas, no hay internet en ese momento, pero yo voy a interrogar especialistas y ellos me explican, la NED es la CIA, National Endowment for Democracy es la CIA. Ah, bien. Y en los años después estoy estudiando a la NED, National Endowment for Democracy, porque se puede ver en muchas organizaciones, hay un gran apoyo,
parece que tienen mucho dinero. Y en realidad he publicado en francés el libro Código Chávez de Eva Gollinger con un prólogo estudiando los métodos de la CIA en otros países que Venezuela. Y de verdad es evidente que la National Endowment for Democracy en realidad es una manera para la CIA para esconderse, porque en los años 70 fue un gran escándalo, un estudiante se ha revelado que en realidad la CIA estaba pagando a políticos, sindicalistas, académicos, periodistas, ONGs, estudiantiles, etcétera, pero cuando fue revelado un gran problema. Y cuando estoy estudiando el fenómeno de la net, yo puedo ver por qué se esconden. Y un analista de Washington, Joshua Muravchik, expert del American Enterprise Institute, explica: la CIA ha pagado mucha gente en el mundo, políticos, medios, sindicales, etcétera, desde 48, 9 hasta 65, pero fue revelado por un estudiante progresista. Y entonces una comisión del presidente Johnson ha recomendado a reemplazar la CIA por otros métodos. Y Muravchik explica: si hay fondos, si hay dólares viniendo del gobierno US, no se puede, pero se puede distribuir a través de otras instituciones. Es siempre el dinero del gobierno, en realidad el dinero de los ciudadanos, pero viene a través del Irish Republican Institute, de sindicales, de la National Endowment for Democracy, que es lo principal. Y es interesante porque yo fui en Yugoslavia durante los bombardeamientos y fue posible ver que la resistencia de la población en Belgrado, en Yugoslavia, fue realmente impresionante. Y la guerra y las bombas no han ganado la guerra para la OTAN. Fue una resistencia realmente impresionante. 99, la guerra no es una victoria para la OTAN. Muchas destrucciones de la economía, pero el gobierno se mantiene. Entonces, un hombre que es el enviado especial del presidente Clinton para los Balcanes, Robert Gelbart, explica en 99, un mes después el fin de la guerra, Gelbart explica: nosotros, Estados Unidos, estamos financiando una gran cantidad de organizaciones democráticas, ONGs, partidos políticos, medios independientes, organizaciones de jóvenes, sindicalistas, etc. Hemos invertido 16 millones de dólares para desarrollar la democracia y la sociedad civil en Yugoslavia. Y esos presupuestos se creció realmente de 10 millones de dólares en 99, triplicó en 2000, y además la fundación de George Soros, un gran criminal que se pretende filántropo, ha distribuido en 98 prácticamente 15 millones de dólares para derrotar el gobierno en Yugoslavia. Y inmediatamente después del fin de la guerra, George Tenet, el director de la CIA, viene en Sofía, en Bulgaria, para educar, para formar la oposición serbia que se pretende independiente.
Y en el Hotel Hilton de Sofía, la CIA organiza un taller de 10 días para inculcar a los jóvenes de Otpor cómo derrotar un gobierno. Yo fui en Yugoslavia en ese momento y yo tuve una entrevista con dos jóvenes de 20, 22 años, miembros de Otpor, que fue un movimiento contra Yugoslavia y con un símbolo de puño. Todo eso es un marketing made in Hollywood. Y yo he preguntado, ¿tienen apoyo de la CIA? Vosotros como jóvenes que se pretenden progresistas, ¿cómo es posible? Y ellos me contestan, sí, yo soy también contra los USA, pero no podemos resistir a ellos. Ellos hacen su trabajo y yo no es un gran problema de ser parcialmente controlado por la CIA. Parcialmente, el futuro de esa historia demuestra que no es parcialmente, pero totalmente, porque ahora Yugoslavia, Serbia, es un país destruido, con una catástrofe social terrible, y los jóvenes no tienen empleos, no tienen poder adquisitivo, y hay que migrar a otros países para buscar. Eso en Yugoslavia, y se trata de presupuestos enormes. El interesante es que el hombre que organizó esas formaciones en Sofía para Serbia se llamaba Robert Elvey, el coronel Elvey, activo en Vietnam, activo en Birmania con la formación de Aung San Suu Kyi, después activo en Hong Kong para formar a los estudiantes de China de la rebelión antisocialista de 89, Robert Elvey. Y naturalmente esas formaciones son presentadas como formar a la acción democrática y pacífica. Y ahora Eva Gollinger ha estudiado después cómo Gene Sharp y otros pretenden ser pacíficas. Eso es naturalmente una estrategia de marketing para justificar una acción que en realidad va a ser violenta. Esas formas de injerencia, de provocación de una guerra civil, de golpe de Estado, es muy importante a considerar que siempre hay nuevas formas de injerencia y nuevas formas de propaganda y de manipulaciones. Es decir, que los Estados Unidos aprenden de cada experiencia, hacen un balance de cada guerra, de cada golpe, y hacen el positivo, el negativo, para hacer mejores la próxima vez. Vietnam fue una derrota, porque la información, porque naturalmente en primer lugar la resistencia heroica del pueblo del Vietnam, pero después los Estados Unidos han perdido la batalla mediática. Se puede ver que hay muchas víctimas, que no se puede ganar, que hay crímenes terribles con la gente Napalm, las armas químicas, etc. Y entonces, cuando yo fui joven, fue un movimiento mundial increíble para denunciar la guerra, y los Estados Unidos, la superpotencia más poderosa de la historia, fue vencida por el pequeño Vietnam en relación con el apoyo del mundo, de todos los pueblos. Bien, Estados Unidos aprenden de eso. En Irak no hay más fotografías, no hay más cadáveres, la guerra es limpia. Los periodistas son embedded completamente con el ejército censurado. En realidad es una información sin guerra. Pero eso naturalmente provoca reacciones. La gente dice, sí, no hay información, no es posible que la guerra es limpia, bien, se esconde algún, ¿verdad? Entonces, en la otra guerra contra Yugoslavia, algunos años después, se organiza de una otra manera. La OTAN, Gemishi, un comunicador especial,
financiado por Tony Blair y por Alastair Campbell, un experto británico de PSYOPs, de manipulación psicológica. Conferencias de prensa cotidianas para presentar ficciones y manipulaciones sobre Yugoslavia. Después, en Irak, el estilo de Bush, cowboy, con la ficción de armas de destrucción masiva, no fue tan productiva. La opinión internacional puede ver que Washington miente. Entonces, otras formas en Afganistán, en Libia, cada vez hay una progresión, nuevas formas. El problema de los Estados Unidos es esto: cómo censurar la verdad, cómo manipular la información cuando ahora hay Internet, cuando ahora hay un poder alternativo de informar y de explicar que se mienten. Y también cómo manipular cuando hay movimientos populares muy fuertes en Tunisia, en Egipto, y también cuando hay aquí una revolución bolivariana muy fuerte. ¿Cómo continuar a manipular? Facebook, Twitter. El fenómeno de los rumores, es decir, la organización de medios anónimos, medios clandestinos. Porque cuando una gran televisión, BBC, CNN, etcétera, miente, ¿qué pasa? Puedes mentir una vez, dos veces, tres veces, pero al final la gente va a decir: los medios, yo no creo más. Y en Europa ahora hay una gran desconfianza en relación a los medios oficiales. Naturalmente es un sentimiento no muy preciso, con hechos, con pruebas, pero no se creen a los periodistas. Bien, desconfianza, porque hay una poder alternativa en Internet, grupos de información de resistencia y independientes como Investigación en Bélgica y otros grupos en otros países, tienen realmente una influencia que naturalmente está ahora limitada, pero está creciente y es real. Entonces el enemigo, Estados Unidos, necesita abrir un segundo frente, no únicamente la información oficial, los rumores. Y son complementarios, no se va a reemplazar los medios oficiales, son complementarios, y el vantaje de esos medios clandestinos es que son anónimos. Se puede informar con una página Facebook y Twitter y detrás hay ninguna persona, detrás hay un servicio con agentes que publican, pero no se trata de personas reales. Se presentan naturalmente como ciudadanos, etc. Se puede mentir de manera anónima y con una masiva cantidad de desinformación. Con la tecnología se puede. Entonces, la pregunta siguiente es: ¿cómo está organizado eso? Hay que recordar la palabra de Kinston. Todo esto está organizado por la autoridad más alta. Es el caso también. Ahora tenemos un grupo en Estados Unidos que se llama COINTELPRO. Y en 2012, un ex agente de COINTELPRO, es una organización en realidad vinculada con el FBI, Federal Bureau of Investigation, y la misión de COINTELPRO es desinformar y crear el caos en la Internet y en el debate democrático en Internet, realmente el caos. Y ese agente publicó documentos. Por ejemplo, aquí tengo las 25 reglas de la desinformación, muy interesante, pero demasiado largo por ahora. Un punto.
Un punto sobre cómo atacar en el debate en Internet. La estrategia está presentada como se llama, disculpe, la estrategia se llama en inglés hit and run. Traducción, golpea y corre. Yo he